Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre? A primera vista, podrían parecer criaturas simples y estáticas, pero en realidad poseen una increíble complejidad que les permite sobrevivir y moverse con asombrosa eficiencia. Sin un cerebro central o un sistema circulatorio típico, las estrellas de mar dependen de un sistema nervioso descentralizado y del agua de mar para controlar sus movimientos y transportar nutrientes. Pero, ¿cómo logran realizar funciones tan esenciales sin estos órganos? Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las estrellas de mar. Empecemos por el hecho de que las estrellas de mar carecen de un cerebro. En lugar de eso, tienen un sistema nervioso descentralizado que se extiende por todo su cuerpo, lo que les permite moverse, reaccionar a estímulos y coordinar sus movimientos de manera sorprendente. Este sistema nervioso está compuesto por un anillo central y múltiples lóbulos que controlan los brazos de la estrella de mar. Cada brazo tiene la capacidad de operar casi de forma independiente, lo que les otorga una especie de inteligencia distribuida. Es como si tuvieras dedos que piensan por sí mismos, capaces de realizar tareas sin que necesiten tu cerebro para cada movimiento. Ahora, el agua de mar juega un papel crucial en el funcionamiento de las estrellas de mar. Su cuerpo está lleno de una red de canales que llevan el agua a través de ellos. Este sistema, conocido como sistema de ambulacros, ayuda a las estrellas de mar a moverse y alimentarse. Cuando una estrella de mar quiere mover un brazo o estabilizarse, bombea agua de mar a través de estos canales, lo que les da tanto soporte como movilidad. Es una especie de hidráulica natural que les permite desplazarse lentamente, pero de manera eficiente por el fondo del mar. Para comprender mejor lo sorprendente que es esto, imagina una mano humana que se mueve sin necesidad de un cerebro. Cada dedo se mueve, pero el cerebro no interviene directamente en cada gesto. En cambio, los nervios distribuyen señales de manera descentralizada, similar a lo que ocurre en las estrellas de mar. Y si pensamos en el sistema circulatorio de los humanos, que transporta sangre con oxígeno y nutrientes, las estrellas de mar no tienen sangre. En su lugar, utilizan el agua de mar para realizar funciones vitales como el transporte de nutrientes y desechos. Es un sistema que parece primitivo, pero que en realidad es increíblemente eficiente. La falta de un sistema circulatorio en las estrellas de mar es un dato aún más asombroso. En lugar de depender de la sangre, que transporta nutrientes a través del cuerpo, las estrellas de mar dependen del agua salada del océano. Este líquido no solo transporta oxígeno y nutrientes, sino que también actúa como medio para deshacerse de los desechos. Así, el agua del mar juega un papel fundamental en el metabolismo de estas criaturas. Otra característica destacada de las estrellas de mar es su capacidad para regenerar extremidades. Si pierden uno de sus brazos, pueden regenerarlo con el tiempo. Este proceso es posible gracias a la presencia de células especializadas llamadas células madre, que permiten la regeneración sin depender de un sistema sanguíneo para llevar señales desde el cerebro a las partes lesionadas. Es como si tuvieras una herida que sana sin que el flujo de sangre sea necesario para la recuperación. Además, las estrellas de mar pueden sobrevivir en ambientes hostiles, como los fondos marinos profundos y oscuros, donde la presión es extremadamente alta y la cantidad de oxígeno es baja. Su capacidad para sobrevivir sin un cerebro central y sin sangre les otorga una ventaja adaptativa en estos entornos. Entonces, ¿qué tan fascinante resulta saber que un animal tan simple en apariencia como las estrellas de mar es en realidad una criatura de gran sofisticación? No tener cerebro ni sangre no las hace menos complejas ni menos adaptadas. Más bien, su sistema único les permite prosperar en un mundo marino lleno de desafíos. ¿Te imaginas que otras criaturas del océano podrían tener sistemas tan distintos, pero igual de eficaces?
¿Sabías que el acero puede oxidarse incluso estando sumergido bajo el agua? Aunque parezca contradictorio, este material robusto y resistente que asociamos con rascacielos y barcos no es invencible. La causa de su vulnerabilidad es el oxígeno disuelto en el agua, que desencadena una serie de reacciones químicas capaces de corroer incluso las estructuras más sólidas. ¿Cómo es posible que algo aparentemente tan fuerte sucumba al simple contacto con el agua? Vamos a sumergirnos en esta curiosidad química. El óxido es el resultado de un proceso llamado corrosión, una reacción química entre el hierro presente en el acero, el oxígeno y, en muchos casos, el agua. Cuando el acero entra en contacto con agua, incluso agua salada o agua dulce, el oxígeno disuelto en el líquido comienza a interactuar con los átomos de hierro. Esto forma óxido de hierro que conocemos como herrumbre. Pero aquí está el detalle. No necesitas burbujas de oxígeno visible para que esto ocurra. Aunque no lo notes, el agua contiene oxígeno disuelto que es suficiente para iniciar esta transformación. Para entenderlo mejor, imagina cortar una manzana y dejarla al aire libre. Con el tiempo, la superficie cortada se vuelve marrón debido a la oxidación, un proceso similar al que afecta al acero. Sin embargo, mientras la manzana solo cambia de color, el acero pierde su integridad estructural. En el caso de barcos, puentes o plataformas submarinas, esta corrosión puede volverse un problema serio con el tiempo, poniendo en riesgo su estabilidad. El agua salada, como la de los océanos, es aún más agresiva con el acero. Esto se debe a que contiene sales que aumentan la conductividad eléctrica, acelerando el proceso de corrosión. Es por eso que los barcos y plataformas petroleras deben estar protegidos con revestimientos especiales o sistemas de protección catódica, que funcionan como un escudo químico contra el óxido. Es como ponerse un impermeable para evitar mojarse en la lluvia, pero a nivel industrial. Pero no creas que solo las estructuras gigantes enfrentan este problema. Incluso los utensilios de cocina de acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se exponen a agua y aire durante mucho tiempo. Aunque el acero inoxidable está diseñado para resistir la oxidación gracias a su contenido de cromo, pequeñas manchas de óxido pueden aparecer si se deja mojado por demasiado tiempo. Por eso, es importante secar los cuchillos y cubiertos después de lavarlos, especialmente si quieres que sigan luciendo impecables. El óxido no solo es un problema estético, también es una cuestión funcional. Cuando el acero se oxida, pierde parte de su masa, lo que debilita su capacidad para soportar peso o presión. Por ejemplo, si las vigas de un puente se oxidan demasiado, su resistencia podría reducirse al punto de que ya no sean seguras. Esto ha llevado a desastres históricos, como el colapso de estructuras por falta de mantenimiento adecuado. Lo fascinante de este proceso es que, a pesar de su simplicidad química, nos obliga a encontrar soluciones ingeniosas para proteger nuestras creaciones. Desde pinturas anticorrosivas hasta aleaciones más resistentes, el desafío de la oxidación ha impulsado avances en la ciencia de materiales. Así que la próxima vez que veas un barco navegando o una cuchilla reluciente, recuerda que están en constante lucha contra un enemigo invisible, el oxígeno disuelto en el agua. ¿Y tú? ¿Sabías que este pequeño detalle químico es capaz de desgastar incluso las construcciones más imponentes? ¿Sabías que los agujeros negros pueden cantar? Aunque no los veamos ni podamos oírlos directamente, estos colosales monstruos cósmicos emiten ondas gravitacionales que oscilan en frecuencias tan bajas que están completamente fuera del rango de audición humana. Pero, ¿qué significa exactamente que un agujero negro cante? ¿Y cómo podemos imaginar algo que no podemos oír? Prepárate para adentrarte en un fenómeno cósmico asombroso que nos muestra cómo el espacio mismo produce música que solo los instrumentos más avanzados pueden escuchar. Imagina un gigantesco monstruo cósmico que, en lugar de producir sonidos que escuchamos, emite vibraciones invisibles que atraviesan el universo. Los agujeros negros, esos remolinos infinitos de gravedad que devoran todo lo que se les aproxima,
no solo son los objetos más densos y enigmáticos del cosmos, sino que también son capaces de generar ondas gravitacionales. Estas ondas son como ondas de agua que se expanden desde el agujero negro en todas direcciones, distorsionando el tejido mismo del espacio-tiempo. Lo impresionante es que estas ondas tienen frecuencias extremadamente bajas, similares a las de los infrasonidos que no podemos percibir con nuestros oídos. Las ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general hace más de un siglo. Pero no fue hasta 2015 que los científicos detectaron por primera vez estas oscilaciones del espacio-tiempo, gracias a los observatorios LIGO y Virgo. El sonido que se ha registrado de los agujeros negros no es el tipo de canto que imaginamos con melodías agradables, sino algo más cercano a un zumbido profundo y constante, como el eco de colisiones masivas entre agujeros negros en el espacio. Es algo que ocurre a frecuencias que están mucho más allá del alcance de nuestros oídos. Para entenderlo mejor, imagina un bajo en una orquesta. La frecuencia de un bajo es baja y profunda, similar al sonido de una ola rompiendo en la playa, pero los seres humanos solo pueden escuchar sonidos que están entre 20 y 20.000 hercios. Ahora, las ondas gravitacionales de los agujeros negros oscilan en frecuencias que pueden ser tan bajas como unas pocas décimas de hercio, lo que está fuera del rango audible para nosotros. Así que, aunque los agujeros negros cantan, su música no puede ser escuchada por nuestros oídos. Estos sonidos cósmicos no solo son intrigantes desde el punto de vista científico, sino que también nos ofrecen una visión única de eventos cósmicos masivos que ocurren a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Cuando dos agujeros negros se fusionan, sus ondas gravitacionales llegan a la Tierra como vibraciones imperceptibles que los detectores, como los interferómetros de LIGO y Virgo, pueden registrar. Es como si pudiéramos escuchar los ecos de la creación misma del universo, aunque solo sea a través de instrumentos especializados. Lo fascinante es que, aunque no podemos oír estas ondas directamente, su detección y estudio nos permiten aprender más sobre los procesos que ocurren dentro de los agujeros negros y el tejido del espacio-tiempo. Las colisiones de agujeros negros, por ejemplo, emiten una tremenda cantidad de energía que se manifiesta en estas ondas gravitacionales, lo que nos ofrece una nueva manera de explorar fenómenos cósmicos que de otra manera permanecerían ocultos. En términos de comparación, esto es como estar en una fiesta donde los instrumentos más avanzados están tocando música que los humanos no podemos oír, pero que revela detalles sobre el universo que nunca antes habíamos conocido. Imagina a los astrónomos como si fueran oyentes entrenados que están sintonizando una frecuencia cósmica completamente nueva. La música de los agujeros negros, aunque inaudible para nosotros, nos ofrece una ventana al cosmos que nunca antes habíamos experimentado. Así que, ¿te imaginas lo que podríamos aprender sobre el universo si pudiéramos descifrar estos cantos cósmicos? Aunque no los escuchemos directamente, los agujeros negros siguen cantando su sinfonía cósmica y solo los instrumentos más avanzados del conocimiento humano pueden interpretar sus melodías. ¿Qué más nos está diciendo el universo que todavía no podemos oír? ¿Sabías que en Venus un día es más largo que un año? Parece difícil de imaginar, pero este extraño fenómeno hace que el tiempo en Venus sea completamente diferente al de la Tierra. Mientras que en nuestro planeta un día equivale a 24 horas y un año a 365, Venus tiene un ritmo completamente opuesto. Su rotación lenta y la forma en que orbita alrededor del Sol crean un enigma temporal que sigue desconcertando a los científicos. Pero, ¿cómo es posible que un planeta tarde más en girar sobre su eje que en completar una órbita alrededor del Sol? Primero, para entender este extraño fenómeno, debemos comparar el tiempo que tarda Venus en rotar sobre su propio eje con el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol. En Venus, un día completo dura aproximadamente 243 días terrestres. Esto significa que Venus rota sobre su eje casi 3 veces más lento que la Tierra. A simple vista, parece ilógico,
Pero no es solo su lenta rotación lo que complica las cosas. Su órbita alrededor del Sol, en cambio, es mucho más rápida. Venus tarda alrededor de 225 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Es decir, su año es más corto que su día. Para darte un ejemplo más visual, imagina una bicicleta girando a una velocidad moderada mientras pedaleas. En la Tierra, si te tomara el mismo tiempo pedalear un día completo que dar una vuelta alrededor de una pista, eso sería extraño, ¿verdad? Pues en Venus, algo similar ocurre pero a una escala cósmica. La lentitud con la que Venus gira sobre su eje hace que el tiempo en ese planeta se sienta totalmente desfasado con respecto a su órbita. Una manera de visualizar esto es comparando la rotación de Venus con la de otros planetas en el sistema solar. Por ejemplo, en la Tierra, un día dura 24 horas, pero un año tarda 365 días. En Marte, su día es un poco más largo que el nuestro, con 24.6 horas, mientras que su año dura casi 2 años terrestres. Sin embargo, en Venus, el día y el año están desincronizados de forma extrema. Su día es más de 243 días y su año solo 225. Esto crea un desajuste que dificulta entender el tiempo en Venus. Además, las razones detrás de esta extraña rotación todavía son un misterio. Algunos científicos creen que un gran impacto en el pasado de Venus pudo haber alterado su rotación, mientras que otros proponen que fuerzas gravitacionales relacionadas con el Sol y otros planetas podrían estar influyendo. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Venus tiene una rotación increíblemente lenta y un movimiento orbital más rápido, lo que lleva a este desfasaje temporal. Ahora bien, este enigma del tiempo en Venus nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Cómo sería la vida en un lugar donde los días y los años están completamente desordenados? ¿Seríamos capaces de adaptarnos a un mundo donde el tiempo transcurre de manera tan diferente? Aunque solo podemos especular, el tiempo en Venus nos recuerda que el universo está lleno de extrañeza y misterio. Así que, ¿qué otros fenómenos cósmicos extraños aún nos esperan para descubrir? El tiempo en Venus es solo uno de los muchos misterios que el universo tiene para ofrecernos. ¿Cómo será el tiempo en otros mundos desconocidos? ¿Sabías que el idioma chino cuenta con más de 50.000 caracteres? Sí, has leído bien. Aunque parece una cifra abrumadora, lo impresionante es que solo unos 3.000 de esos caracteres son suficientes para leer un periódico o comunicarse con fluidez en chino. ¿Cómo puede un idioma tener tantos caracteres y aún así resultar accesible para quienes lo hablan? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del chino y descubrir cómo se manejan estos miles de caracteres. El chino es un idioma complejo que tiene una de las escrituras más antiguas y vastas del mundo. Los caracteres chinos no son simples letras, como en el alfabeto latino, sino que representan conceptos, ideas o sílabas completas. En total, existen más de 50.000 caracteres registrados, pero eso no significa que necesitemos conocer todos esos caracteres para poder comunicarnos eficazmente. Para que te hagas una idea, considera el alfabeto latino, que tiene solo 26 letras, pero con las combinaciones adecuadas podemos formar infinitas palabras y expresiones. En cambio, en chino, cada carácter puede representar una palabra o una sílaba, lo que significa que se requieren muchos más caracteres para cubrir toda la riqueza del lenguaje. Sin embargo, la mayoría de las personas que hablan chino no conocen siquiera una fracción de los 50.000 caracteres. De esos 50.000, solo unos 3.000 son considerados esenciales para leer y escribir de manera básica. ¿Qué tan impresionante es esto? Bueno, para ponerlo en perspectiva, imagina que en inglés solo necesitaras alrededor de 1.000 palabras para leer un libro o un periódico. En el caso del chino, aunque el número de caracteres sea mucho mayor, el proceso de aprendizaje se vuelve más eficiente porque cada carácter puede tener múltiples significados según el contexto. Por ejemplo, el carácter ai significa amor,
pero puede combinarse con otros caracteres para formar palabras más complejas como ai ching, amor romántico, o aide, de amor. A medida que los hablantes de chino aprenden más caracteres, no solo amplían su capacidad de lectura y escritura, sino que también ganan una comprensión más profunda del idioma. La lógica detrás de esta cantidad de caracteres es que el chino, como idioma, ha evolucionado a lo largo de miles de años, y cada carácter se ha convertido en un símbolo cargado de significado. Ahora, para entender mejor el desafío del aprendizaje del chino, imagina que un hablante de español tuviera que aprender un sistema con más de 50,000 letras solo para leer un periódico. Sería una tarea monumental, pero el sistema chino, con su enfoque de simbolismo, facilita una cierta economía de esfuerzo. Es como si en vez de aprender todas las letras del alfabeto latino, tuvieras que aprender miles de combinaciones complejas. Incluso los niños que aprenden chino lo hacen paso a paso, empezando por los caracteres más simples. Al principio, dominan unos 1000 caracteres básicos y con el tiempo amplían su vocabulario a medida que se familiarizan con más caracteres. Sin embargo, incluso después de años de aprendizaje, es común que los nativos chinos reconozcan solo alrededor de 8,000 a 10,000 caracteres. Este proceso de aprendizaje nos lleva a una pregunta aún más interesante. ¿Cómo influye la complejidad del idioma en la forma en que los hablantes piensan y procesan el mundo? Con tantos caracteres, ¿es el pensamiento en chino más visual, más conceptual o simplemente más complejo que en otros idiomas? A medida que seguimos explorando el idioma chino, estas preguntas continúan desafiándonos y enriqueciéndonos. ¿Qué otras maravillas del lenguaje y la cultura aún nos aguardan? ¿Sabías que el grafeno es el material más fuerte conocido? Si piensas en materiales resistentes, como el acero o el titanio, el grafeno los supera con creces. De hecho, es 200 veces más resistente que el acero, lo que lo convierte en uno de los materiales más asombrosos jamás descubiertos. Pero, ¿cómo es posible que algo tan delgado y ligero sea más fuerte que uno de los metales más duros del mundo? Vamos a desglosar este asombroso material y entender por qué se le atribuyen tantas aplicaciones avanzadas. El grafeno está compuesto por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal. Esta estructura le otorga propiedades únicas que lo diferencian de cualquier otro material conocido. A primera vista, parece casi imposible que algo tan liviano y casi transparente sea tan resistente. Para darte una idea, imagina que tienes un papel delgado como una hoja, pero si este estuviera compuesto por grafeno, sería tan resistente como una hoja de acero. Para entender su resistencia extrema, hagamos una comparación. El acero, conocido por su dureza y durabilidad, es un material ampliamente utilizado en la construcción y la industria debido a su capacidad para soportar grandes cantidades de peso y fuerza. Sin embargo, el grafeno lo supera en términos de resistencia. Es 200 veces más fuerte que el acero. Esto significa que, mientras el acero puede soportar cierto límite de tensión, el grafeno puede resistir muchísimo más sin romperse o deformarse. Además de su fuerza, el grafeno es extremadamente delgado. Una sola capa de grafeno tiene solo un átomo de grosor, lo que lo hace uno de los materiales más ligeros y delgados que existen. En comparación, si tomáramos un trozo de grafeno del tamaño de 1 metro cuadrado, pesaría solo unos pocos gramos. Esto es un contraste impresionante con materiales más pesados como el acero, que es mucho más grueso y voluminoso. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de este material? El grafeno se está utilizando en tecnologías avanzadas que parecen sacadas de la ciencia ficción, desde smartphones ultra delgados y resistentes hasta la mejora de baterías que pueden durar más y cargarse más rápido. También se está explorando en la construcción, donde su resistencia y ligereza podrían cambiar el panorama de la industria de la construcción. Imagina puentes y rascacielos construidos con materiales que son más ligeros y fuertes que nunca antes.
El grafeno podría hacer que estructuras masivas sean más eficientes y seguras. Además, se está utilizando en el campo de la medicina, como en la creación de dispositivos portátiles que detectan enfermedades más rápidamente o en materiales para prótesis más duraderas. Ahora, aquí viene la pregunta interesante. ¿Qué otros avances nos espera el grafeno en el futuro? A medida que la tecnología sigue evolucionando, el potencial del grafeno parece casi ilimitado. Este material podría no solo revolucionar la industria, sino también cambiar cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan con el grafeno en los años venideros? La era del grafeno apenas está comenzando, y con él el futuro parece más fuerte, delgado y lleno de posibilidades. ¿Sabías que los zorros árticos cambian de pelaje según la estación? Estos animales son verdaderos maestros del camuflaje adaptativo. En invierno, cuando el paisaje se tiñe de blanco, sus pelajes se transforman para mezclarse con la nieve y pasar desapercibidos. Sin embargo, en verano, su pelaje cambia a un color marrón para adaptarse al entorno más cálido. ¿Cómo logran estos cambios tan impresionantes? Vamos a explorar el fascinante mundo de los zorros árticos y cómo su pelaje se adapta a las condiciones extremas del Ártico. Los zorros árticos, también conocidos como zorros polares, habitan en las regiones más frías del hemisferio norte. El Ártico es un lugar donde las temperaturas pueden bajar a niveles extremadamente bajos, y la supervivencia se basa en la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios estacionales. Uno de los métodos más sorprendentes que utilizan estos animales para sobrevivir es su capacidad de cambiar de pelaje. En invierno, cuando las vastas extensiones de tundra se cubren de nieve, los zorros árticos se camuflan con su pelaje blanco. Esta transformación no es solo estética, sino una cuestión de supervivencia. Al tener un pelaje blanco, los zorros árticos pueden confundirse con el entorno y evitar ser detectados por depredadores como el lobo o el oso polar. Es como si llevaran su propio traje de camuflaje, lo que les permite cazar con mayor éxito y protegerse de los peligros del entorno ártico. Sin embargo, no todo es blanco en el Ártico. Cuando llega el verano y las temperaturas suben, el entorno cambia drásticamente. Las extensas capas de nieve se derriten y los paisajes se transforman en paisajes rocosos y verdes. Es entonces cuando los zorros árticos cambian su pelaje blanco por uno marrón o grisáceo. Este nuevo color no solo les ayuda a camuflarse en su entorno, sino que también los protege del calor del sol, reduciendo el riesgo de sobrecalentarse. Para entender la magnitud de esta adaptación, imagina lo siguiente. Si un zorro ártico tuviera que cambiar de ropa como lo hacemos nosotros, sería como pasar de un abrigo grueso y blanco a una camiseta ligera y marrón. El proceso de cambio es increíblemente eficiente. Durante el cambio, los zorros mudan su pelaje poco a poco, lo que les permite pasar de un color a otro de manera gradual. Esto es fundamental para evitar ser detectados durante la transición. Además, el cambio de pelaje tiene implicaciones en su comportamiento. En invierno, los zorros árticos son más activos durante el día, cazando pequeños roedores y aves que buscan alimento en la superficie helada. Con su pelaje blanco, no solo se camuflan mejor, sino que también pueden aprovechar las horas de luz que el sol polar ofrece durante el invierno. En verano, cuando la tundra se calienta, su actividad cambia. Ahora se vuelven más nocturnos, buscando refugio durante las horas más calurosas del día. Imagina el esfuerzo y la energía que estos pequeños animales deben gastar para adaptarse a su entorno. Los zorros árticos no solo tienen que lidiar con el frío extremo y la escasez de alimento, sino también con la amenaza constante de depredadores. Su capacidad para camuflarse mediante el cambio de pelaje les da una ventaja crucial para su supervivencia. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué otros animales del Ártico también se adaptan de manera asombrosa a su entorno cambiante? El Ártico es un lugar lleno de criaturas que han evolucionado de maneras únicas para sobrevivir en condiciones extremas.
¿Qué nuevas adaptaciones podrían sorprendernos en el futuro? La naturaleza siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, y los zorros árticos son solo un ejemplo de cómo la vida se adapta para florecer en lugares inhóspitos. ¿Sabías que los caracoles pueden hibernar durante años? Aunque parecen pequeños y vulnerables, estos lentos invertebrados poseen una capacidad de supervivencia asombrosa. En situaciones de condiciones extremas, como sequías prolongadas o fríos intensos, los caracoles entran en un estado de latencia que puede durar desde semanas hasta varios años. Pero, ¿cómo logran sobrevivir tanto tiempo sin alimento ni agua? Vamos a explorar el fascinante mundo de los caracoles y su sorprendente habilidad para hibernar. Los caracoles, especialmente los terrestres, habitan en regiones cálidas y húmedas, como bosques, praderas o áreas tropicales. Cuando el entorno se vuelve hostil, como en periodos de sequía o temperaturas muy bajas, estos pequeños animales recurren a un mecanismo de supervivencia conocido como estivación o hibernación. Durante este proceso, el caracol reduce drásticamente su metabolismo y entra en un estado letárgico. Esto les permite conservar energía, agua y nutrientes y sobrevivir en condiciones adversas. Para entender mejor el fenómeno de la hibernación de los caracoles, pensemos en una situación que conocemos bien: el invierno para los osos o algunos reptiles. Los osos, por ejemplo, entran en un estado de letargo en el que su metabolismo se ralentiza considerablemente para pasar meses sin comer ni moverse. Los caracoles, aunque mucho más pequeños y simples, emplean una táctica similar. En lugar de un letargo largo, los caracoles entran en una especie de sueño profundo, que puede durar desde semanas hasta años, dependiendo de la severidad de las condiciones. Durante el proceso de hibernación, el caracol se encierra dentro de su caparazón, que actúa como una especie de refugio protectivo. Esto los aísla de las condiciones externas, ya sea el frío extremo o la falta de humedad. Al reducir drásticamente su tasa metabólica, el caracol consume muy poca energía y prácticamente detiene sus funciones básicas. No comen, no beben, y su ritmo cardíaco se vuelve extremadamente lento. Este mecanismo es crucial para su supervivencia, ya que les permite esperar pacientemente hasta que el ambiente mejore y sea nuevamente propicio para buscar alimento y reproducción. Uno de los ejemplos más impresionantes de la hibernación de los caracoles se observa en regiones áridas o desérticas, como en el suroeste de Estados Unidos. Durante largos periodos de sequía, los caracoles del desierto entran en un estado de estasis. Cuando finalmente llegan las lluvias, estos caracoles emergen de su letargo como si el tiempo se hubiese detenido. Es como si despertaran de un largo sueño. Su capacidad para resistir la desecación y sobrevivir durante años en un estado inactivo es algo verdaderamente asombroso. Imagina que te encuentras en un desierto abrasador sin agua ni comida durante años. ¿Cómo podrías sobrevivir? Los caracoles no solo logran sobrevivir, sino que lo hacen sin gastar recursos valiosos como el agua y el alimento. Su capacidad de hibernar es una de las razones por las que pueden prosperar en entornos tan difíciles. Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué otros animales del mundo tienen habilidades asombrosas de hibernación o estivación? Además, ¿cómo podría inspirarnos esta habilidad para resolver problemas de supervivencia en situaciones extremas en nuestro propio entorno? La naturaleza nos ofrece lecciones sorprendentes sobre cómo adaptarnos y sobrevivir. Y los caracoles son solo uno de los muchos ejemplos de criaturas que han perfeccionado el arte de la resistencia. ¿Sabías que el jaguarundi es un gato salvaje que se parece a una comadreja? Aunque podría parecer una criatura única, su aspecto peculiar y su estilo de vida lo hacen verdaderamente fascinante. Este pequeño gato, conocido por su silueta alargada y su comportamiento semi-arborícola, habita en América Central y del Sur, donde se mueve tanto por el suelo como por los árboles. ¿Pero qué lo hace tan especial? Vamos a descubrirlo. El jaguarundi, también conocido como el gato comadreja,
Debido a su apariencia alargada y cuerpo estilizado, es un gato que a simple vista podría confundirse con una especie completamente diferente. Con una cabeza pequeña y un cuerpo alargado, este felino tiene patas cortas y orejas redondas, lo que le da un aspecto inconfundible que se asemeja más a una comadreja que a otros gatos salvajes. Es uno de los pocos felinos que ha desarrollado un cuerpo menos robusto y más aerodinámico, lo que les permite moverse con agilidad tanto en el suelo como en los árboles. Habita en una amplia variedad de hábitats, desde selvas densas hasta bosques secos, en regiones que abarcan América Central y del Sur, como México, América del Sur, Brasil y otras áreas del continente. La versatilidad del jaguarundi es impresionante. Puede moverse sin dificultad entre los árboles y el suelo, lo que lo convierte en un maestro del desplazamiento en ambientes verticales y horizontales. En el suelo, caza pequeños mamíferos como roedores y aves, mientras que en los árboles puede aprovechar la cobertura arbórea para cazar o buscar refugio. Esto lo diferencia de otros gatos salvajes que prefieren el suelo o que son estrictamente arborícolas. Comparémoslo con otro gato salvaje, como el puma o el ocelote. Mientras que el puma es un felino más robusto y adaptado a correr grandes distancias en el suelo, el jaguarundi es más ágil y versátil, capaz de moverse con gran facilidad en ambos entornos. El ocelote, por su parte, también es un gato más adaptado al suelo, con un cuerpo más compacto y musculoso. En cambio, el jaguarundi se distingue por su cuerpo alargado, lo que le permite moverse con una apariencia más estilizada. Esta especialización hace que el jaguarundi sea menos visible y, a su vez, más difícil de estudiar en su entorno natural. Su estilo de vida semiarborícola no solo es curioso, sino también crucial para su supervivencia. En los árboles, el jaguarundi encuentra refugio y puede cazar aves y pequeños mamíferos. En el suelo, su cuerpo aerodinámico le permite moverse con rapidez y sigilo, adaptándose a las necesidades de caza. Su dieta se compone principalmente de pequeños roedores, pero también incluye aves y reptiles, lo que lo convierte en un depredador oportunista. Otro aspecto interesante del jaguarundi es su comportamiento solitario. Al igual que otros gatos salvajes, prefieren la soledad y establecen territorios que pueden cubrir grandes áreas. Su carácter elusivo los hace difíciles de observar, lo que ha llevado a que su estudio sea más limitado en comparación con otras especies felinas. Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué otros gatos salvajes poseen características únicas como las del jaguarundi? Además, ¿cómo podrían estas adaptaciones influir en la conservación de los felinos y en nuestro entendimiento del ecosistema en el que habitan? La biodiversidad del mundo animal está llena de sorpresas, y el jaguarundi es solo una muestra de cómo la evolución puede llevar a criaturas a adaptarse de maneras sorprendentes para sobrevivir en su entorno. ¿Sabías que las abejas tienen un sentido del tiempo tan preciso que pueden saber la hora exacta para visitar flores específicas, incluso en ausencia de luz solar? A primera vista, esto puede sonar como un truco de magia, pero es una habilidad que las abejas poseen y que les permite ser esenciales en la polinización de plantas. Pero, ¿cómo logran las abejas saber el momento exacto sin la ayuda del sol? La respuesta está en su sofisticado reloj interno, que les permite anticipar el paso del tiempo con precisión. El mundo de las abejas está lleno de misterio y asombro. No solo son expertas recolectoras de néctar, sino que también desarrollaron una relación única con el sol y el paso del tiempo. Aunque las abejas utilizan la luz solar como guía principal, investigaciones recientes han demostrado que no dependen exclusivamente de ella para llevar a cabo su labor de manera efectiva. En días nublados o en ambientes donde la luz solar no es confiable, las abejas siguen siendo capaces de identificar el mejor momento para visitar las flores. Un estudio del comportamiento de las abejas reveló que, incluso en condiciones de poca luz, estas criaturas pueden medir el tiempo con una precisión sorprendente. Utilizan ciertos ritmos internos,
como el ciclo circadiano, que les permite anticipar el momento adecuado para buscar alimento. En lugar de depender exclusivamente del sol, las abejas confían en sus relojes biológicos para sincronizar sus actividades con los períodos de mayor actividad floral. Por ejemplo, si una abeja sabe que las flores solo están disponibles para recolectar néctar durante ciertas horas del día, su reloj interno les permite recordar esta información y ajustar su comportamiento en consecuencia. En investigaciones controladas, las abejas fueron liberadas en entornos oscuros o con luz artificial, y aún así mostraron un patrón claro de conducta. Visitaban las flores en los momentos precisos en que saben que el néctar estará disponible. Para poner esto en contexto, pensemos en un reloj humano. Nuestro reloj biológico nos dice cuándo es el momento adecuado para dormir, comer o realizar ciertas actividades. En el caso de las abejas, su reloj interno funciona de manera similar, pero mucho más preciso y sensible a variaciones en el entorno. Al igual que un reloj que avanza de manera constante, el cuerpo de las abejas está programado para seguir el flujo natural del tiempo, aunque no siempre puedan verlo. Además, las abejas utilizan el comportamiento de otras abejas como señales. Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar rica, regresa a la colmena y realiza una danza del néctar, que indica la ubicación y el momento adecuado para que otras abejas se dirijan al mismo lugar. Esta danza actúa como una especie de reloj social, compartiendo información precisa sobre el tiempo. Podemos comparar esta precisión con otros animales que también tienen relojes internos, como las aves migratorias que vuelan miles de kilómetros con horarios perfectamente sincronizados, o incluso los delfines que saben cuándo es el momento adecuado para emerger a la superficie a respirar. Al igual que ellos, las abejas han evolucionado para confiar en sus propios relojes internos, desarrollando una relación única con el tiempo que les permite maximizar su supervivencia y la de las plantas con las que interactúan. Entonces, ¿te imaginas un mundo donde nosotros, los humanos, pudiéramos relojear nuestro propio sentido del tiempo con tanta precisión? Las abejas nos muestran que el tiempo es más que una medida. Es una clave para la supervivencia y el éxito en el mundo natural. ¿Podríamos aprender algo de ellas para adaptarnos mejor a nuestro entorno y vivir en mayor armonía con el tiempo? Sin duda, el reloj interno de las abejas es un verdadero milagro de la naturaleza. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.